Pues qué día para los mercados en el mundo. Hoy ha sido uno de esos días considerados negros en lo que se refiere a las operaciones bursátiles y en los mercados cambiarios. Hoy, lunes negro en los mercados, comenzó la historia, por supuesto, en el continente asiático, donde las bolsas en aquel continente sufrieron una fuerte caída, marcadas pérdidas. En un momento vamos a hacer el repaso de cómo cayeron las bolsas en el mundo, siendo lo más drástico lo que sucedía precisamente en la Bolsa de Valores de Shanghái, y esto arrastró por completo a los mercados en el continente europeo y en el continente americano. Hoy el dólar de los Estados Unidos también, pues con una volatilidad tremenda. Hoy en la apertura llegaba a otro máximo histórico. El dólar de los Estados Unidos llegó a venderse hasta en 17 pesos con 57 centavos en las primeras horas de la mañana, y el cierre lo tenemos reportado con un máximo de 17 pesos con 47 centavos en casas de cambio e instituciones bancarias. Esto fue parte de lo que sucedía el día de hoy. Y si por esto fuera poco, el día de hoy también se da otra caída en los precios del petróleo. Hoy la mezcla mexicana de exportación, hoy el petróleo mexicano cae a $33.71 por barril. Es una reducción de casi un 7%. Es un nivel más bajo desde el 31 de diciembre del año 2008, en medio de toda esta incertidumbre. Vamos a hacer el repaso de cómo se comportaron algunos de los mercados bursátiles. Tenemos en pantalla el continente asiático, algunas de las bolsas allá en el continente asiático. Le presentamos en China, le decía, el índice de la bolsa de Shanghái el día de hoy retrocedió 8.46%. La bolsa de valores de Hong Kong, el índice Hang Seng, que retrocedió el día de hoy 5.17%. La bolsa en Tokio, el índice Nikkei de la bolsa de Japón, que retrocedió el día de hoy 4.61%. Vamos a las bolsas en Europa. Ahí le presentamos en España el principal indicador bursátil el día de hoy, una caída de 5.01%. La bolsa en Francia bajó el día de hoy 5.35%. El principal indicador de la bolsa de Londres el día de hoy perdió 4.67%. Vamos a Estados Unidos y también el día de hoy, pues un gran nerviosismo en los mercados accionarios. El índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York, el día de hoy que perdía 3.57% al cierre. El índice Nasdaq, que el día de hoy perdió 3.82%. El índice Standard & Poor's, que bajó el día de hoy 3.9%. Y la Bolsa Mexicana de Valores aquí en nuestro país, pues fíjese lo que son las cosas, más moderada la contracción que hubo hoy en el mercado bursátil mexicano. El índice de precios y cotizaciones perdió el día de hoy 1.6%. Sobre este tema me da mucho gusto tomar el día de hoy esta conversación con Ricardo Gómez Dena, quien es experto en mercados bursátiles, director de Finamex Inversiones. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gregorio, y saludo con mucho gusto a tu auditorio. Pues ya escuchábamos el repaso, ¿no? Estábamos haciendo el repaso desde esta mañana que estábamos revisando la información y veíamos cómo desde el continente asiático se vino para abajo toda la operación bursátil en el mundo. ¿A qué obedece toda esta caída, sobre todo allá en el continente asiático, en China específicamente, Ricardo? Así es, definitivamente una de las jornadas más difíciles de los últimos meses. Mira, yo creo que lo más interesante para tu auditorio es entender realmente cuál es la conexión que está pasando entre China, por ejemplo, y el resto del mundo, ¿no? Y vamos a pasar de ahí a lo que está pasando con el dólar, por qué el dólar está teniendo esta presión, ¿no? Entonces, el primer tema es no es tan complicado como se puede pensar, pero el tema es el siguiente. China es el segundo país más grande del mundo en cuanto a Producto Interno Bruto y crece o venía creciendo a tasas muy elevadas. Antes de la gran crisis de 2008 crecía a tasas del 14, hoy crece a tasas del 7. Y estaba un poco fuera del radar su crecimiento, nos estábamos preocupando todo el mundo que si Estados Unidos ya había salido de la crisis, que Europa con los problemas. Europa toda junta representa como el 22% del mundo, Estados Unidos solito representa el 23% del mundo, y China, bueno, pues ahí estaba, ¿no? El tema es que desde hace algunas semanas los indicadores de crecimiento de China han mostrado que la economía china se está desacelerando. Como es la segunda más grande del mundo y crece al 7%, quiere decir que aporta al mundo más que cualquier otra economía del mundo, más que Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, que haya depreciado el yuan hace 2 semanas y lo que está pasando actualmente quiere decir que hay una percepción en todo el mundo que el crecimiento global no va a ser de lo que se esperaba, producto de esta desaceleración de China. Ese es el canal de transmisión de este país asiático a las bolsas del mundo. Entonces vienen los ajustes, todo el mundo
Dice, si el mundo no va a crecer, pues las empresas no van a vender, y si las empresas no van a vender, yo me adelanto y me salgo antes de los mercados accionarios, ¿no? Entonces la reacción y el mecanismo es ese, es China el epicentro de una desaceleración global. Fíjate, pues esto cómo contagia, como bien lo dice Ricardo, pues es una de las economías más influyentes, la segunda a nivel mundial, y esto contagia los mercados. Entonces tendríamos que fijarnos en cuánto tiempo tardaría esta recuperación en China para saber si se recuperan el resto de los mercados en el mundo. Así es, o sea, el tema de China es que va a crecer menos de lo que esperaba. Lo primero que tenemos que ver es de si se pensaba que iba a crecer 6.8 en el 2015, ¿a cuánto se puede ir su crecimiento? Si se va a 6, se estaciona ahí o se puede ir a 5.5. Hay que recordar que muchos países emergentes viven de exportar a China y otros países le compran, ¿no? Entonces hay países muy afectados por esto porque ya no van a vender sus productos a China, al China comprar menos, ¿no? Y ese es el contagio. Pero sí, efectivamente tenemos que ir siguiendo los datos para ver cuánto se desacelera y si se frena esa caída. Y ese es el nerviosismo que están viendo los mercados, ¿no? Ahora, si tú me lo permites, comento rápidamente dos temas muy rápidos adicionales. Claro. ¿Qué tiene que ver esto con el dólar, no? Bueno, el dólar y las demás monedas tienen una historia desde el año pasado. Y para no hablar y confundir mucho a tu auditorio de qué va a hacer la Reserva Federal de Estados Unidos, es menos dólares en el mundo, menos dólares en México, por varios motivos. Este Banco Central de Estados Unidos dejó de emitir dólares en octubre del año pasado. Entonces hay menos dólares y no va a volver a emitir, ¿no? Dos, y por eso hablamos y luego queremos tocar muchos temas, pero son muy precisos. Petróleo. El precio del petróleo se cayó porque hay más producción de petróleo en el mundo que consumo. Y eso le afecta a México porque hay menos dólares en México y menos dólares en muchas partes del mundo. Tres, esta desaceleración de China hace que exportemos menos, entonces menos dólares en México. Cuatro, Estados Unidos tampoco está creciendo como se esperaba y no nos está comprando como nosotros esperábamos venderle, menos dólares en México. Y cinco, expectativa de que pueda salir inversión en cartera cuando empiecen a subir las tasas de interés en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si tú ves estos factores externos que no tienen nada que ver con la actuación de Banco de México, provocan que haya menos dólares, y menos dólares pues te lo hacen caro, ¿no? Factores, para terminar, en México que sí podíamos hacer para ayudar al dólar. Producción de petróleo, pero eso no va a ser mañana. La producción de petróleo en 10 años ha bajado 30% en México. No va a cambiar. La inversión extranjera directa, ¿qué quiere decir? Audi en Puebla, las otras automotrices en Silao, en fin, todo lo que ya conocemos. Eso tenemos que darles condiciones a los extranjeros para que vengan a invertir en fierros, en estructura, en trabajos. Y activar el mercado interno. País fuerte, moneda fuerte. Entonces, de los 8 factores que acabo de mencionar, más de la mitad, o sea, 4 a 5, la respuesta es no va a haber más dólares. Entonces, hay presión en el dólar. Claro, pues ahora lo que tendríamos también que considerar es que la recuperación de nuestra moneda va a tardar tiempo. Digo, esto lo hemos venido escuchando ya sistemáticamente, la idea de que se regrese el tipo de cambio, de que la variación de esta fluctuación en el mercado cambiario, pues que sea menos drástica en el transcurso de las próximas semanas. Eso lo vemos lejos, Ricardo. Lo vemos lejos exactamente porque la cantidad, mira, entre oferta y demanda de dólares, lo que tenemos actualmente es que la demanda puede seguirse manteniendo como lo venía haciendo. A lo mejor hay gente que se apanica y compra, pero en términos generales la demanda sigue. Lo que hay es menos oferta. Entonces, por eso se sube y por eso Banco de México tiene que utilizar los 400 millones de dólares diarios para tratar de ayudar a que se mantenga el tipo de cambio no tan alto. Por último, yo te diría algo, el Banco de México no es su mandato y no es su responsabilidad tener el dólar abajo. Ayuda para que no se transmita a precios, a inflación. Por eso subasta sus 400 dólares diarios. Pero no es un mandato. Desde hace 20 años, desde el 94, Banco de México soltó el tipo de cambio a la libre flotación, ¿no? Que ha sido muy bueno para México y no es una válvula de escape como vimos en las grandes devaluaciones de hace 20 años. Sí, hombre, pero lo que hemos visto este año, sobre todo en estos últimos meses, es decir, oye, de 13.50, 14 pesos que estaba pues todavía a principios de las vacaciones de verano, caray, pues los niños regresaron a la escuela con un dólar de 17.5, ¿no? Así es. Digo, eso fue lo que se nos depreció la moneda durante este periodo vacacional. Y bueno, pues esto también pues tiene que ver con una seria combinación de factores, como tú bien lo dices. Hoy esa reserva o esa subasta de dólares del Banco de México, pues se agotaron los 400 millones de dólares, entiendo. Así es, y es diario, y depende de cuánto fluctúa el dólar
día a día, ¿no? Pero aquí lo que es más importante que para transmitirle a tu auditorio es que sí hay factores externos que hacen que haya presión en el tipo de cambio, que no solamente es México. México sí tiene sus culpas, déjame ponerlo en esos términos, o sí tiene lo que podría mejorar, ¿no? Como es más producción de petróleo, fomentar más, que no haya, que haya mucho más industria, crecimiento, nitidez, productividad, pero sí hay factores externos que nos están afectando el tipo de cambio en forma importante. Bien, Ricardo, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido esta noche y que nos des esta explicación, que bueno, al menos nos deja más tranquilos y esperemos que a muchos de los que tienen inversión en la bolsa puedan dormir después de esta jornada de lunes, que bueno, pues se le llama lunes negro, ¿no? Tú lo Así sabes. es, lo que tiene que recordar la gente que está en bolsa es que es de largo plazo y checar cuánto ha tenido de rendimiento a través del tiempo. Un mal mes, lo sabemos, siempre el 30% del tiempo que estés tú en cualquier bolsa del mundo vas a tener rendimientos negativos. Eso está demostrado. Ricardo Gómez Dena, gracias por atender nuestra llamada y buenas noches. Al contrario, buenas noches a todo. Gracias, Ricardo Gómez Dena, experto en estos temas bursátiles que nos atiende desde la Ciudad de México el día de hoy.